Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. La gasolina, y quien dice gasolina dice el gasoil, le planta cara a la Unión Europea. Y esto respecto a la normativa Euro 7, que sería de aplicación dentro de poco. Nos dicen desde Italia que a lo mejor va a haber que parar esta normativa. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues tenemos por una parte las normativas de la Unión Europea 2035, donde se comercializará solamente el coche eléctrico, aunque hace poco digamos que se admitió también el e-fuel, pero sabemos que en su gran mayoría va a ser el coche eléctrico, para aplicar 2035. Pero si esto fuera poco, resulta que será de aplicación la Euro 7 antes todavía, en 2025, en un par de años. Y esto nos está diciendo desde Italia el ministro de Transporte, Matteo Salvini, que por un lado la normativa Euro 7 es incorrecta, pero que tampoco resulta útil, está mal proyectada. Y bueno, por otro lado, pues ocurre eso mismo. Nos está diciendo Salvini que los fabricantes lo que tendrían que estar haciendo, si dentro de 12 años hay que cambiar el parque móvil del vehículo de combustión al eléctrico, deberían estar esos fabricantes en la I+D focalizados 100% a ese vehículo eléctrico. Y resulta que no, resulta que si la Euro 7 es dentro de un par de años, 2025, pues los fabricantes ya no saben a dónde apuntar. Y esto redunda también no solamente en que al final no puedan enfocar, sino que es que encima todo esto se lleva un dinero que debería estar en la I+D para el coche eléctrico, pero que si hay que hacerlo también para la Euro 7, pues es un dinero que se le quita a la I+D del coche eléctrico. Con lo cual es una gran zancadilla para los fabricantes. Pero claro, quien dice fabricante dice el usuario, el de a pie. Porque si al fabricante le cuesta, pues al final el coste sube. Y si el coste sube, pues el usuario que compra un coche también tiene que pagarlo. Así que es mal asunto para todo el mundo. Bueno, pues nos dice Salvini, en este caso, que la Euro 7 hay que pararla. ¿Y cómo es posible que un país como Italia vaya a parar una normativa de la Unión Europea, que son 27 países? ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, no se trata solamente de Italia. Se trata de una minoría de países para parar la Euro 7. Y dentro de esos países, además de Italia, tenemos por un lado a Francia, Chequia, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Hungría. 8 países más Italia 9. O sea, un tercio de la Unión Europea resulta que no está de acuerdo con la Euro 7. Mira por dónde. Y además en un momento donde al principio de este tipo de cosas, cuando una normativa ya está puesta en marcha, como en este caso la Euro 7, digamos que es un momento difícil, ¿no?, de levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, pero si en este grupo de 9 países que ya se han unido a un grupo para parar esta normativa Euro 7, pues yo creo que a partir de ahora es más fácil. Los países que no estén de acuerdo con la Euro 7 les costará menos a la hora de levantar la mano y decir yo tampoco estoy de acuerdo. Y de hecho, por otro lado, me consta también que el CEO de BMW estaba diciendo exactamente lo mismo que estaba diciendo el ministro de Transporte italiano. Estaba diciendo lo mismo, que no está de acuerdo. Y ocurre algo. Ocurre que dentro de Alemania, pues BMW, digo yo, que tendrá algo de peso. Así que no me extrañaría que a la hora de levantar la mano, pues a lo mejor Alemania está en la misma historia de parar esa Euro 7. Por otra parte, países como España, mira por donde no suelen tener la costumbre de rectificar. Precisamente poco tiempo atrás, donde se quiso cambiar esta normativa de 2035 respecto al e-fuel, pues es España quien decía que no hay que andar dando un paso adelante y otro paso atrás, que hay que seguir adelante. Bueno, yo lo que pienso y en mi opinión es que si nos estamos equivocando en algo, pues más vale tarde que nunca. Entonces, por un lado, tenemos que aprobamos cosas desde el sillón de una oficina o desde la mesa de un parlamento, donde dictamos normativas. Pero por otra parte, hay que reconocer que el mundo real es otra cosa. Y entonces, si resulta que los fabricantes se están dando cuenta de que la aplicación de esta normativa es precisamente hundir a estos fabricantes, porque no pueden, porque si por un lado tenemos
Esa proyección a 12 años del vehículo eléctrico ya es duro, ¿eh? Ya es duro que los fabricantes tengan que tirar toda la producción, toda esa cadena de producción de fábricas y rehacer la producción eléctrica. Pues si esto ya es un esfuerzo brutal, resulta que dentro de 2 años hay que adaptarse también a la normativa Euro 7 para ajustarse a ese límite de partículas. Es decir, tenemos que entrar nuevamente con la combustión cuando resulta que dentro de 12 años hay que dejar la combustión. Y eso es a lo que se refiere Salvini. ¿Por qué tener que ajustar ahora el motor de combustión para tenerlo que parar dentro de 12 años? Pero aquí la cuestión sería malo si todo el mundo lo estuviera haciendo. Bueno, pues sería malo porque resulta que dentro de 12 años esto, pero antes tenemos que parar a lo otro, al de combustión. Pero ocurre que por un lado parece ser que la Unión Europea quiere salvar el mundo, pero por otro lado tenemos China que va a continuar con el vehículo eléctrico y claro, no se va a parar en pamplinas, con lo cual se va a dar mucho más prisa en la evolución del coche eléctrico. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque el mundo no se va a salvar, el resto de países, he dicho China, pero vamos, y el resto de países lo mismo. O sea, aquí simplemente es Europa quien quiere salvar el mundo. Y finalmente, si nadie más hace lo mismo, a lo mejor lo que ocurre es que el mundo le va a caer encima a la Unión Europea. Y vamos a hablar claro. Y finalmente, pues creo que también debería decantar mi postura, aunque lo he hecho muchas veces aquí en este canal, pero creo que debería decantarme una vez más. Porque sé que muchos me ponen la etiqueta de proeléctrico. Entonces, llegados a este punto, creo que debería, como digo, matizar. Entonces, en principio, yo lo que sí me decanto es en pro-renovable. Para mí, todo el mundo será proveniente de energías renovables y, por lo tanto, eléctrica. Y entonces estamos diciendo que el coche eléctrico, por lo tanto, deberá ser eléctrico. Otra cosa es que no puede ser mañana o pasado marcar una fecha así de esta forma, sino que dentro de 500 años, por decir algo, pues todo será pro-renovable y por lo tanto los coches eléctricos pues serán eléctricos. Pero por otra parte, pues qué sé yo, si corremos la cosa no será lo mismo. Si en vez de 500 años a lo mejor son 100 o 200, pues vale, siempre y cuando sea su tiempo, sin forzarlo. Pero si forzamos las cosas y decimos esto tiene que ser mañana o me da lo mismo 2035 y encima lo complico más todavía con otra normativa en 2025, pues al final ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que lo estamos forzando porque está fuera de su tiempo. Pero para complicarlo más todavía, resulta que el resto del mundo sí que sigue a su tiempo. Es simplemente la Unión Europea donde se está forzando a conseguir aquí unos objetivos, no se sabe por qué, pero que pienso, y en este caso que estoy a favor de este ministro Salvini, porque desde luego forzarlo de esta forma solo va a llevar a algo, y es que van a morir en el intento muchos fabricantes, van a subir los costes muchísimo y por lo tanto el usuario final de la Unión Europea pues se va a arruinar en comprar un coche. Y será la Unión Europea, porque el resto del mundo parece ser que no tiene esta obcecación en salvar el mundo. Bueno, pues finalmente llegados a este punto, ¿qué es lo que pienso yo que puede pasar con todo esto? Pues mira por dónde pienso que la Euro 7 se va a ir al carajo. Tiene toda la impresión, o sea, si ya son 9 de 27 y esto en un primer estadio que seguramente estará por encima de 10, me parece a mí que la cuestión es que la Euro 7 se para. Pero esto nos lleva a una segunda cuestión. Y es que si la Euro 7 se puede parar porque un grupo, en cuanto a proporción de los 27, puedan pararla, pues igual de lógico es que el mismo grupo pueda parar esa normativa de 2035 del coche eléctrico. Y la cuestión es ¿por qué no va a hacerlo? Si es que una cosa es consecuencia de la otra. Por lo tanto, si ya se han aliado suficientes países como para poder parar esto, a mí me parece que la normativa del coche eléctrico en 2035, esa, va a ir detrás de la Euro 7. Fíjate lo que estamos aquí vaticinando, de aquí a 12 años, pues me parece que se puede vaticinar, ¿eh? Me parece a mí que la normativa de 2035 del vehículo eléctrico de la Unión Europea, no sé yo si eso va a llegar a algún sitio, pero empieza a vislumbrarse que no, y todavía quedan 12 años.
Vamos a ver qué pasa finalmente. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. Y también te voy a invitar, como no, a suscribirte a ese canal Miguel Noche 2, donde seguramente acabe siendo ese canal principal del proyecto Miguel Noche. Por cierto, que no sé si has probado ya ese resumen de ese mapa mental que estamos haciendo. Si no lo has hecho, te invito a hacerlo porque es interesante y nadie lo tiene. Ningún otro canal tiene estos resúmenes a nivel mapa mental y lo tenemos en el grupo de mensajería, donde tenemos acceso directo y bueno, pues ahí estoy subiendo ese resumen de cada programa que hacemos para poder verlo incluso antes en ese resumen. ¿Interesante? Pues sí, nadie más lo tiene. Te invito al grupo de mensajería donde ya somos bastantes y estamos un poco más cerca. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.